El fracaso en el gobierno de México se debió, según mi concepto, a que López, con esa obsesión compulsiva que presenta como una alteración de tipo psicológico, trató de imponer una cuarta transformación referente a un sistema de gobierno contrario al sistema político mexicano que establece el artículo 40 de la Constitución Federal y que establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos. Y la obsesión compulsiva de López lo ha llevado a sostener la implantación de esa cuarta transformación, que es ni más ni menos que un sistema comunista a semejanza de el de Venezuela, Nicaragua y de Cuba. Y esa obsesión, que no es más que un carácter que tiene un patrón desafiante, una conducta repetitiva que lo ha llevado a esa obsesión de imponer, cueste lo que cueste, la cuarta transformación. Y eso también provocó, además de que la delincuencia organizada lo llevó a la presidencia de la República, lo llevó a que la directriz de López en el gobierno de este país, o más bien desgobierno, es de implantar una política de abrazos y no balazos. Y él defiende a capa y espada ese capricho, esa ocurrencia, aún en contra de la Iglesia Católica, que le dijo que ya no ajustaban los abrazos para tantos balazos, pues van más de 50 sacerdotes que ha sacrificado la delincuencia organizada. Los últimos 2 sacerdotes, de lo que tengo yo conocimiento, son en Chihuahua con los jesuitas. Y así es que López se ha dedicado a defender su ocurrencia de que los delincuentes tienen derechos humanos y hay que protegerlos igualmente que los derechos humanos de la Guardia Nacional, como se acredita con este video. Ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. El uso de la fuerza tiene límites y básicamente es para la legítima defensa. Todo esto es lo que se enseña en estas aulas. Por eso celebro que en cada cuartel haya posibilidad de tener tiempo para la capacitación, para el estudio, para la formación, porque se está creando esta nueva institución que es importantísima para garantizar la paz y la tranquilidad, pero sin excesos, sin autoritarismo, respetando los derechos humanos. Pueden ser los delincuentes hasta familiares, hermanos, primos, que se fueron por el camino equivocado de las conductas antisociales. Pero aunque no... Pues bien, la conducta incontrolable, repetitiva de López, que no es más que un trastorno relativo a una obsesión compulsiva, lo llevó a esa forma de desgobierno del país, de respetar los derechos humanos de los delincuentes, confundiendo de que los derechos humanos los tenemos todas las personas, no solamente los delincuentes.
Lo que pasa es que cuando un delincuente sale de la legalidad y se convierte en un delincuente, pues en ese sentido, de acuerdo al artículo 38 de la Constitución Federal, se suspenden los derechos y prerrogativas de los ciudadanos. Pero como López es un ignorante, es un pobre pendejo, que en su afán, en su obsesión de imponer su cuarta transformación para trascender en la historia de México como el que impuso un sistema comunista, aun cuando esos sistemas pues son un fracaso, así fue en China, así fue en Rusia, pero este pendejo sigue con esa idea obsesiva. Pero lo que es más grave y más deleznable es que con esa obsesión, con esa locura, ya ha provocado más de 170,000 muertes dolosas de mexicanos inocentes, y la delincuencia sigue operando a ciencia y paciencia de López, porque además es convenenciero. Él tiene de su lado el ejército, la delincuencia y además los mercenarios que apoya para que en las próximas elecciones crea un maximato y quede impune en sus delitos, porque quiere imponer a como dé lugar esa forma de gobierno de la cuarta transformación a favor de sus corcholatas, como lo está haciendo con la distribución de los libros de texto gratuito que violan el artículo 3 de la Constitución Federal, que hay suspensiones definitivas para que no se distribuyan los libros, y López acaba de declarar en su circo que el día 28 que empiezan las clases de educación primaria los va a imponer a sangre y fuego. Entonces, pues ese es el fracaso de López, y en lugar de que López cumpla el artículo 21 de la Constitución Federal, que le establece la obligación no solamente al gobierno federal, sino a los estados y a los municipios, preservar la vida, la integridad física, la libertad, el patrimonio, la paz pública de todos los ciudadanos, López se ha concretado a defender los derechos humanos de los delincuentes para que estos sigan operando en el país, porque ellos lo van a llevar a que sus corcholatas, alguno de ellos, quede como presidente de la República. Y la única opción que puede tener López para trascender en la historia es que pida perdón al pueblo de México por todos los crímenes de los cuales él fue cómplice, al igual que el más de 1 millón de mexicanos que sucumbió con la pandemia del COVID, contando también con la intervención del doctor Muerte, el tal Gatell. Y solamente de esa forma López podrá reivindicarse ante el pueblo de México, pues de lo contrario lo que le espera es una silla presidencial en un mar de sangre, y además una buena rola para que históricamente pase a la historia como el presidente carnicero al lado de Gustavo Díaz Ordaz. Así. Que soy un pobre pendejo y estoy seguro que la voy a volver a cagar. Tengo que aceptar que soy un pobre pendejo. ¿Para qué negar lo que todo el mundo sabe? Y mientras más me aferro a demostrar que no soy un pendejo, más se vuelve a confirmar mi pendejez.
Pues bien, con todo respeto, esa es la historia de este pobre pendejo llamado Andrés Manuel López Obrador.